Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo, como siempre, los lunes aquí en la Ciudad de México, su programa de La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 27 de marzo de 2023. Los saludos, soy Doris. Y también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro querido México y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos que nos escuchan en Urus Radio, muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y pues les recuerdo, amigos, que este viernes a las 7 de la noche estará el profesor dando una conferencia en Palacio de Minería. Si no se han inscrito, por favor, regístrense en nuestra página de Facebook, ahí está el link para registrarse y no es necesario que tengan una confirmación. Si ustedes ya hicieron el registro, con eso basta, es más que suficiente para que ustedes tengan su lugar apartado ese día, el viernes, no se les olvide. Profesor. Así es, licenciada, el viernes platicaremos ahí en Palacio de Minería, como lo hemos dicho otras ocasiones, llévense su tecito de boldo, vamos a hacer muchos corajes, vamos a hablar de los tratados Guadalupe Hidalgo y de cómo México pierde el 55% de su territorio. Se cumplen 175 años de la firma, ¿verdad? Exacto, sí, de este hecho pues tan triste y tan doloroso en nuestra historia. Y vamos a platicar de todo ello porque hay muchas cosas que platicar de ese tema. Y pues ahí estaremos en el Palacio de Minería el próximo viernes a las 7 de la tarde. Para los amigos que no se han registrado, regístrense, se están registrando muchas personas afortunadamente. Entonces ahí vamos a estar próximo viernes, licenciado. Sí, el próximo viernes. Y pues también les recordamos que en Tecpan de Galeana estaremos el 10, 11 y 12, en Atoyac también, ¿verdad? Sí, vamos a estar en Tecpan de Galeana, en Atoyac de Álvarez y en Coyuca de Benítez. Ok, pero bueno, ya les confirmamos los horarios el próximo programa. También les recordamos que vamos a tener una banquetera en Acapulco, profesor. En Acapulco, en el Fuerte de San Diego, licenciada, nuestros amigos allá en Guerrero se están movilizando para que nos permitan la entrada a la explanada del Baluarte de San Diego y ahí tengamos una plática banquetera con nuestros amigos ahí en Acapulco o regiones cercanas. Pues ahí vamos a estar platicando y conociéndonos y saludándonos, y pues más que nada para agradecerles a todos nuestros amigos pues que nos han seguido y que nos escuchan y nos apoyan. Sí, pues allá los esperamos, amigos. Y pues entonces empezamos, profesor, con este episodio de el anecdotario de la Revolución Mexicana, ya en el número 7. El número 7, así es, licenciada. Sí, y bueno, y también pronto estaremos en Ciudad Juárez, licenciada. Estaremos en Ciudad Juárez también, igual invitamos a nuestros amigos que vivan en Chihuahua capital, en Delicias, en Meoqui, en El Paso, Texas, o ciudades cercanas ahí a la frontera. Vamos a estar en la aduana, en el edificio de la aduana. No recuerdo bien la fecha, ¿usted se acuerda? Es el 8 de mayo. 8 de mayo, ahí vamos a estar. Amigos, ahí no vamos a tener problema para entrar a Estados Unidos, puesto que va a ser del lado mexicano, así es que no vamos a tener problema. Y por ahí vamos a estar hablando. Precisamente platicaremos mucho de la Revolución Mexicana, como el día de hoy, que es el
séptimo programa que hablamos de estas anécdotas de la revolución. Y todavía nos falta mucho, licenciada. Es que es tanta la información y fue un movimiento tan largo que pues no nos damos abasto. Entonces, pues usted me dice, luz verde, licenciada. Sí, nada más que también les comentamos que el día 6 de mayo estaremos en Tlaquepaque. También el profesor va a dar una conferencia ahí, creo que el Centro Cultural El Refugio, ahí vamos a estar a las 4 de la tarde, profesor. 4 de la tarde, el 6 de mayo en Tlaquepaque, ahí en Guadalajara. Ahí vamos a estar también platicando de historia con nuestros amigos y queremos organizar otra banquetera en Guadalajara, que sería, yo creo que la primera ciudad donde ya es la segunda banquetera. Ahí, de hecho, ahí empezó. Ahí empezaron las banqueteras, licenciada. Sí. Son bien ricas las banqueteras sí. Y sentarnos ahí en banquitas o en escalinatas y ponernos a platicar con los amigos es bien rico. Pues vamos a estar una también. Experiencia increíble. La verdad, sí, increíble. Nuestros amigos son, no, amables, atentos, no, qué gente somos los mexicanos, caray. O sea, la verdad, excelentes. Mexicanos de corazón, profesor. Así es, licenciada. Y pues vamos a comenzar. Amigos, lo hemos comentado ya, sí hay algunas cosas que igual se pudieran como repetir, pero tenemos que darle el entorno histórico adecuado a los comentarios que hacemos. Entonces, ahorita, bueno, volver a mencionar que las imágenes principales de la Revolución Mexicana, así cuando hablamos de Revolución Mexicana pensamos en Zapata y en Villa. Pero hay otros personajes sumamente importantes dentro de la Revolución Mexicana, que igual no tienen tanto reflector como Villa o Zapata, pero que son muy importantes. Y ahí podemos mencionar a dos en particular, bueno, tres con Felipe Ángeles, pero dos en particular de los cuales no hemos hablado mucho en sí, que es Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Entonces, el tema pues sería hoy, licenciada y amigos, el ejército constitucionalista. El ejército constitucionalista que surge como tal pues el 26 de marzo del 13, cuando se desconoce al gobierno del usurpador Victoriano Huerta por los estados de Sonora y de Coahuila, y en la hacienda de Guadalupe se reúne Venustiano Carranza con varios jefes militares, redactan el plan de Guadalupe, ¿sí? Y se forma el ejército constitucionalista. Pero hablemos, como les habíamos dicho, la estructura de cuando hablamos de la Revolución Mexicana fue una estructura muy general, y ahorita estamos ahora sí como que en los detalles, estos detalles curiosos de nuestra historia. Por ejemplo, licenciada y amigos, ese 26 de marzo de 1913, cuando se firma el plan de Guadalupe, que existe, pues, o sea, forma parte de nuestros archivos, bueno, los archivos de la Nación, el original del plan de Guadalupe, se firma, curiosamente, licenciada, la misma pluma con la que firmó Venustiano Carranza el plan de Guadalupe. Vean lo simbólico, vean lo simbólico de todo esto. Venustiano Carranza guarda esa pluma. Yo no sé si la utilizó en otras ocasiones, pero guardó la pluma, y esa misma pluma, con esa firma la Constitución del 17. O sea, 4 años después utiliza la misma pluma. Sí, entonces, pues la guardó, supongo, para que fuera lo mismo por lo que representa, como diciendo, con esto empezamos una lucha y con esto la estamos concluyendo. Y utiliza el mismo bolígrafo, pues, para firmar Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, amigos, que era un hombre para la época, e inclusive para esta época, sumamente alto, medía 1.90 Venustiano Carranza. Ahorita sería un hombre muy alto,
¿sí? De 1,90, imagínense en el tiempo de la Revolución. Entonces Venustiano Carranza se daba a notar perfectamente entre los demás. Aparte era un tanto corpulento Venustiano Carranza, no era, vamos, obeso, no, pero sí corpulento. Entonces se daba mucho a notar, la presencia de Carranza imponía. Y hemos comentado ya que tenía esa costumbre Carranza de utilizar lentes oscuros, de esos lentes redonditos, y utilizaba lentes oscuros. No tenía necesidad de ellos. Sin embargo, las personas que lo conocen, o que lo conocieron, perdón, las personas que lo conocieron afirmaban que Carranza los utilizaba para que no observaran su mirada. Sin embargo, él sí podía observar la mirada de los demás, y que en los lugares donde él atendía, sí, en Veracruz, en Hermosillo, donde él atendía, siempre procuraba poner su escritorio, y él quedaba a contraluz y abría siempre las ventanas de tal forma que no pudieran verlo. O sea, yo veía una persona ahí muy alta, corpulento, que no le podía yo ver la mirada, y lo tenía a contraluz, por lo tanto solamente veía la silueta de Venustiano Carranza. No sabemos qué tan cierto sea esto, si era una costumbre o realmente lo hacía con esa, ¿cómo podríamos decirlo, licenciada? Con esa estrategia para tener él siempre el control de las situaciones. Entonces, ese es el personaje que va a agrupar a una serie de generales y que va a encabezar el movimiento constitucionalista. Pero ahora, ¿por qué constitucionalista? Bueno, porque lo que argumenta Venustiano Carranza es que se rompió el orden constitucional con la muerte de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Amigos, lo hemos comentado, por eso sí nos llegó un comentario que decía, es que como que repiten varias cosas, pero es que tenemos que dar ese contexto de que Victoriano Huerta llega legalmente al poder. Sí, con una maniobra sumamente sucia y con un asesinato de por medio, claro, eso no le restamos ni una rayita. Pero de que armó todo legalmente, lo hizo. Y logró la renuncia de Madero y de Pino Suárez. Y entonces él, como secretario, sí, queda en la presidencia Pedro Lascurain, y Pedro Lascurain nombra secretario a Huerta, y renuncia a Lascurain, y Huerta queda como presidente. Legalmente estaba constituido. Sí, fue abominable lo que hizo, pero legalmente era lo que tenía que hacer, y lo hizo Huerta. Entonces no se rompe el orden constitucional. Sin embargo, Carranza argumenta, está roto el orden constitucional, y por eso le pone el nombre de constitucionalista. Bueno, ese es un argumento. El otro es que Venustiano Carranza admiraba a Benito Juárez. Sí, admiraba a Benito Juárez. Entonces, el primer ejército constitucionalista es el de Juárez durante la Guerra de Reforma, porque está defendiendo la Constitución del 57. Entonces, otro argumento que me parece más válido es que era tan admirador de Benito Juárez que le pone el mismo nombre y le encuentra un argumento y le pone el mismo nombre a este ejército. Después estaría Venustiano Carranza en Veracruz, precisamente donde estuvo Benito Juárez, y haría muchas acciones muy similares a las de Juárez, muy similares. La cuestión es que se forman 3 ejércitos, ¿sí? El ejército del noroeste, el ejército del centro y el ejército del noreste. El ejército del noreste, donde está Pablo González a cargo, que va por la costa del Atlántico. El del noroeste pone a cargo a un general, que vamos a hablar hoy mucho de él, que es el general Álvaro Obregón.
y por el centro va Pánfilo Natera, pero se forma de manera independiente la División del Norte, ¿sí? Que bueno, al principio se adhiere al constitucionalismo, entonces ahí hay una pugna entre Natera y Villa. Carranza pone a Natera adelante y Villa va como más atrás, y Natera es el que ataca a Zacatecas, y ahí viene el pleito porque manda la orden o envía la orden Carranza a Villa de que sume o envíe 10,000 efectivos para apoyar a Natera, y todo eso ya lo hemos platicado aquí, cómo se pelean Villa y Carranza por medio de telegramas, y Villa va con toda la División del Norte y toma Zacatecas, después de haber tomado Torreón. Y comienzan las desavenencias entre Carranza y Pancho Villa. Van los 3 ejércitos avanzando hacia el sur. Y aquí es donde surge la figura de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, amigos, es el 19º hijo, ¿sí? O sea, él tiene 18 hermanos. 18 hermanos. Él es el hijo menor. Pero poco después de que él nace, su padre fallece. Imagínense el problema para la mamá de Álvaro Obregón de quedarse a cargo de todos los niños. O sea, estamos hablando de 19 niños. Yo sé que eran familias muy numerosas en aquellos años. Entonces, a él lo educa más que nada sus hermanas mayores. Sí, por ser el más pequeño, porque la mamá también tiene que buscar el sustento. Y bueno, hay un detalle muy interesante que yo quiero abundar en él, amigos, de que Álvaro Obregón tenía una memoria fotográfica, una extraordinaria memoria. Pero se queda en la anécdota nada más de que tenía mucha memoria. Y de que, por ejemplo, le podían poner, él jugaba con su memoria y hacía como demostraciones públicas. Le decían, ponme una baraja. Él decía, ponme una baraja. Le pasaban todas las cartas revueltas, cerraban la baraja y él les podía repetir el orden en el que estaban todas las cartas. En alguna ocasión alguien leyó una poesía y él la repitió totalmente. La poesía no era corta, totalmente. Esto es, tenía una extraordinaria memoria. Pero amigos, esto no es algo común. De hecho, se conoce como memoria eidética, ¿sí? Es como se conoce este tipo de memoria, y hay algunos personajes de la historia que la han tenido, como Mozart, por ejemplo, tenía memoria eidética. Aquí es donde entra lo curioso. Yo no he escuchado a nadie que haya platicado de Álvaro Obregón de esta circunstancia. Quizá lo digo un poquito desde el lado psicológico, porque esta memoria la tienen personas que tienen una inteligencia arriba del promedio. En México el promedio de coeficiente intelectual es de 106, de entre 103 y 106. Entonces, cuando alguien tiene un coeficiente intelectual arriba de 106, bueno, ya sobresale. Pero hay un rasgo muy curioso, que yo creo que los biógrafos no han observado eso en Álvaro Obregón. Se comenta, o los familiares llegaron a comentar, que el niño, o sea, Álvaro Obregón de niño era muy callado, sumamente callado. Y que llegó un momento en el que habló y no lo paraban, ¿sí? Pero que de niño era un niño muy callado y muy aislado. Pero con una memoria altísima. Esto actualmente, estamos hablando de 2023, él sería ahorita diagnosticado con Asperger, ¿sí? Que es una especie de autismo, es como un autismo primario, ¿sí? Y que hay muchas personas que tienen Asperger, y que pues, llevan una vida completamente normal, solamente que tienen ciertas características. Y si analizamos la vida de Álvaro Obregón al momento de que es un niño sumamente callado, sumamente reservado, que no socializa,
pues seguramente fue un niño con Asperger. Que les digo, esto no trastorna su desarrollo o su socialización posterior. ¿Por qué lo digo? Porque los niños con Asperger son niños que en un mayor porcentaje tienen un coeficiente intelectual alto y que tienen una memoria que para los demás nos resulta prodigiosa, que pueden observar todo tipo de detalles y todos los memorizan. Y Álvaro Obregón era así. Les digo, creo que ningún historiador que yo he leído se ha ido a esa parte, a analizar el entorno psicológico de Álvaro Obregón en esas primeras etapas de desarrollo, pero estamos hablando de alguien que tiene mucha inteligencia. Es sumamente inteligente. Es más, posteriormente hasta inventaría, ¿sí?, o crearía una máquina despepitadora para el garbanzo. De su creación, él era agricultor, había cursado estudios básicos, pero él hubiera sido un excelente ingeniero, un excelente ingeniero. Y les digo, con una inteligencia, creo yo, arriba de lo normal. Se casa, ¿sí?, con la señora Refugio Urrea, tiene 2 hijos, pero en el tercer parto, que es un parto gemelar, su esposa muere junto con los gemelos. Entonces, pues se queda viudo Álvaro Obregón, y sus hijos son, pues se los encarga a sus hermanas, y ellos fueron quienes crearon a sus hijos de Álvaro Obregón. Amigos, él no participa en la Revolución Maderista. No participa. O sea, se viene la Revolución Maderista, que sabemos que duró unos cuantos meses, de noviembre a mayo, de noviembre del 10 a mayo del 11, y él no participó. Pero fíjense, esto va a ser muy significativo para él, puesto que años después, cuando toma la Ciudad de México, lo primero que hace es visitar la tumba de Francisco I. Madero, como queriendo, ¿cómo diríamos?, limpiar esa parte de él como revolucionario, limpiar esa parte de él de no haber apoyado la rebelión de Francisco I. Madero, cuando su primo, y aquí hay que decirlo, su primo era el general Benjamín Gil. Él sí se lanza a la campaña maderista. Y un hermano de él llega a ser se empieza a meter en la política y ayuda a que Álvaro Obregón también ingrese a la política y sea nombrado presidente municipal ahí en Guatabampo, en Sonora, ¿sí? Amigos, se levanta él en armas, o sea, él ya participa en la Revolución Mexicana en la segunda etapa. Él viene a la Ciudad de México, licenciada y amigos, viene a la Ciudad de México durante las fiestas del centenario y se emociona viendo pues el esplendor de las fiestas del centenario, y él se declara porfirista. También por eso pensamos que no se va a la rebelión maderista, porque él simpatiza con Porfirio Díaz. Pero pensamos que igual simpatiza con Díaz, sobre todo por esa parte de las fiestas del centenario que fueron tan esplendorosas para ese tiempo y al estilo de ese tiempo, y queda muy impactado Álvaro Obregón. Entonces viene la rebelión de Madero, pues él no participa. Posteriormente viene la caída de Madero, la decena trágica, el ascenso de Huerta, y ahí sí, se levanta en armas, forma un batallón. Él convivió mucho con los yaquis, y de hecho aprende a hablar yaqui, ¿sí? Y convive mucho con los yaquis, entonces forma un batallón con 300 hombres que lo siguen, y comienzan su movimiento en Sonora, tomando diferentes ciudades, entre ellas Naco, Sonora, etcétera, y cada vez se le va adhiriendo más gente, de tal forma que va a tomar la ciudad de Hermosillo, y ahí va a llegar Venustiano Carranza a la ciudad de Hermosillo, ahí va a poner su cuartel, ahí ya conoce a Álvaro Obregón y lo nombra comandante, ¿sí?, o general a cargo del ejército del noroeste.
del ejército constitucionalista. Ahí Álvaro Obregón, la orden es avance hacia el sur, general, para tomar la Ciudad de México. Y comienza una campaña. Bueno, ¿qué podemos decir? Conocemos la historia al final. No perdió una sola batalla Álvaro Obregón. No perdió una sola batalla. Se fue por toda la costa, Guaymas, Mazatlán, toda la costa del Pacífico, hasta llegar a Jalisco, y de ahí apunta hacia Guadalajara y la batalla de Orendain, ¿sí? Y bueno, él no es un militar de carrera, pero volvemos a hablar de su inteligencia de Álvaro Obregón. Muy, muy inteligente. Y aquí habíamos platicado que él utiliza una técnica defensiva. Incluso tiene 3 líneas defensivas. Entonces, la primera línea, que es la que está atacando a los contrarios, la primera línea en cierto momento retrocede, pero atrás de ellos hay otra línea y hace que los contrarios salgan de sus trincheras para avanzar cuando ven a los obregonistas retroceder. Los demás avanzan, pero ya ahora hay el doble porque hay otra línea detrás. Sí, e inclusive da la orden Obregón de una tercera línea defensiva. Entonces, cuando los están agobiando los rivales que siguen saliendo y saliendo, hace que las primera y segunda líneas retrocedan hasta la tercera línea, y Obregón siempre guardaba una reserva. Siempre tenía una reserva que sobre todo era la caballería. Entonces, en el momento que él hacía retroceder a su primera y segunda línea para ubicarse en la tercera línea de defensa, salía la caballería por los costados, por las alas, ¿sí? Y rodeaban con esto y envolvían a los ejércitos. Y con esto los destrozaba Álvaro Obregón. Los destrozaba. Esa era normalmente su estrategia. Vale mencionar esto. Él analizaba los lugares donde iba a pelear, sabía dónde acomodar a su gente, sabía el momento exacto de lanzar a su gente a la lucha, en qué momento tenían que retroceder, por dónde tenían que pasar, etcétera, y eso le valió ir ganando todas las batallas. Inclusive, si en algunas batallas los generales federales, conociendo la estrategia de Obregón, veían que retrasaba una línea, se quedaban ahí metidos algunos, decían, no voy a caer en la trampa de Obregón, no voy a salir de mi trinchera. Entonces lo que hacía Obregón era sitiar la ciudad, ¿sí? Y esperar, era sumamente paciente, esperar y esperar y esperar hasta que se les acababan las provisiones, se les acababa la comida, se les acababa el agua, y no les quedaba otra que salir, y ahí era donde los tomaba. Esto mismo le hizo a Villa. La verdad es que esto mismo le hizo a Villa en las batallas de Celaya, en las 2 batallas de Celaya, y la caballería villista, bueno, no pudo con las barreras defensivas de Álvaro Obregón, que vemos que Villa era el contrario. Villa, lo hemos comentado aquí, eran las cargas de caballería, él era ofensivo totalmente, es atacar con todo, absolutamente con todo, y soltar miles de jinetes al mismo tiempo, y entonces era famoso por sus cargas de caballería, pero Obregón era metódico y defensivo, ¿sí? Hasta el último momento era cuando atacaba a Álvaro Obregón. Y así es como va avanzando hasta que llega por fin cerca de la Ciudad de México, hasta Teoloyucan, y ahí en Teoloyucan, bueno, él llega un día antes a Teoloyucan, llegó un día antes, y ¿saben en qué se entretuvo esa noche? En lo que esperaban que llegaran los representantes del gobierno de Carvajal, porque ya había salido Huerta, jugando cartas, pero jugando a esto, a poner a prueba su memoria. Y entonces a Obregón le divertía esto, él se divertía mucho, y por ahí alcanza a ver una filmación
donde ya está el coche donde van a firmar, ahí en el guardafango, van a firmar los tratados de Toluca, donde se rinde el Ejército Federal, y un rato antes Obregón se mete con los generales en una milpa y están cortando mazorcas, sí, pues me imagino para asarlas, y y posteriormente consumirlas. O sea, era un hombre muy abierto, vamos, a diferencia, vean lo que era Carranza, que era como muy intocable, como muy impactante su presencia. Álvaro Obregón no, Álvaro Obregón aprendió a socializar, era alguien muy bromista, muy bromista, Álvaro Obregón, y vamos, ahorita platicamos así rápido de él, cómo llega, toma la Ciudad de México, pero por ejemplo, las bromas de Álvaro Obregón, recordemos que en la batalla en la hacienda de Santana del Conde, es donde por medio de una granada villista pierde el brazo, ¿sí? Pierde el brazo y y le empiezan a decir el manco de Santana, y a él, para que no llevara el nombre de Santana, él mismo pidió que le dijeran el manco de Celaya, pero no perdió el brazo en Celaya, sabemos que no lo perdió ahí, sino durante la batalla de León, ¿sí? Entonces él mismo lo pide, y luego le llegaron a preguntar que después de la granada cómo fue que recuperó su brazo, y él decía que alguien lanzó un centenario, sí, una moneda de oro, y el brazo salió y la pescó en el aire, ¿no? Y que por eso sabían que era su brazo. A alguna ocasión él pierde el brazo, pues, y traía un reloj de pulsera en el muñón del brazo, ¿sí? Entonces le dicen, pero ¿por qué se pone el reloj en el muñón del brazo? Pues póngaselo en la muñeca del brazo bueno. Y voltea, era muy lépero, no voy a repetir las leperadas porque sé que hay muchos niños que nos están escuchando, pero yo sé que los adultos se imaginan las leperadas. Le dicen, ¿por qué no se pone el reloj en la mano, donde tiene mano, no? Y voltea y dice, ¿cómo serás tarugo? Y dice, entonces, ¿cómo le voy a dar cuerda al reloj? ¿Sí? Pues sí, suena como que muy lógico. Entonces, por eso se lo ponía el reloj en el muñón. Y les digo, así era Obregón, era bromista, ¿sí? Alguna ocasión, siendo presidente de la República, una empresa constructora de coches decide regalarle un coche a Álvaro Obregón, y mandan a un empleado, envían a un empleado con un coche, y y le dicen, es para usted, ¿no? Un regalo de nuestra empresa. No, ¿cómo creen? No puede ser, o sea, cóbrame, o sea, sí me quedo con el carro, pero cóbrame. Y no, mi general, pues es señor presidente, es un obsequio. Y dice, no, cóbrame. Entonces el enviado, siendo muy listo, o creyendo ser muy listo, dice, está bien, ¿quiere que le cobre? Pues le cobro $1, ¿sí? Entonces, como diciendo, bueno, yo le cumplo cobrarle, pero nada más le voy a cobrar $1 por el coche, un coche nuevo. Y Álvaro Obregón le contesta, oye, pues qué baratos están estos coches. Saca $2, dice, aquí está el peso, y tráeme otro coche. Aquí está el otro peso, tráeme el otro coche. Y se la tuvieron que cumplir, ¿sí? Entonces era ingenioso Álvaro Obregón. Pero bueno, tenía buen sentido del humor, pero les digo, toma la Ciudad de México. Acuérdense que la instrucción era que no entraran los zapatistas a la Ciudad de México. Se organiza la primera convención en la Ciudad de México, donde hay puros obregonistas, ¿sí? O bueno, puros carrancistas. Y después dicen, no, hay que organizar otra convención donde estén representados todos, y se organiza en Aguascalientes, pero ahí están puros carrancistas y puros villistas. Y es donde la convención dice, hay que invitar a los zapatistas. Llegan los zapatistas, ahí está Álvaro Obregón, llegó Villa, ¿sí? Que bueno, poco antes, amigos,
había sido enviado, cuando estaban estas pugnas entre Villa y Carranza, Carranza envió a Álvaro Obregón a Chihuahua a hablar con Pancho Villa. Pancho Villa lo recibe, ¿sí? Y de hecho hace 2 viajes Álvaro Obregón, hace 2 viajes, y en el segundo viaje está a punto de fusilarlo Pancho Villa. Porque en el lado de Sonora, o sea, había un pleito ahí entre Maytorena, que era villista, con Plutarco Elías Calles, que era carrancista. Había un pleito entre ellos y estaban combatiendo entre ellos, y la idea era pacificarlos. Entonces Carranza envía a Álvaro Obregón a hablar con Pancho Villa, y entonces resulta que realmente a lo que iba Obregón era a observar todo el material de guerra que tenía la División del Norte, y sobre todo darse cuenta de a qué generales u oficiales villistas se podría acercar a Álvaro Obregón para ofrecerles que se pasaran del lado del carrancismo. Y comete el error Obregón, ¿sí?, de comunicarse con Plutarco Elías Calles a Sonora, y intercambian telegramas donde Obregón le dice, pues mira, yo veo que tiene tantas tropas, yo creo que nos podemos acercar a fulanito o a perenganito, ¿sí? Pero todo esto era, ahí es donde le falla la inteligencia a Obregón, porque obvio que tenía todo el control Pancho Villa intercepta los telegramas, llama a Obregón, le dice, a ver, aquí tengo esto, y usted es un traidor y lo voy a fusilar, ¿sí? Porque usted vino aquí como espía y a convencer a mi gente de que me traicione, y el primer traidor es usted. Bueno, pues tuvo que intervenir Felipe Ángeles, tuvieron que intervenir varios hablando con Villa diciéndole, es que no lo puede fusilar, es su huésped. Inclusive la esposa de Villa en ese momento, Luz Corral, también le dice, Pancho, es que no lo puedes fusilar, es tu huésped y no puedes hacer eso, vas a quedar como un criminal, ¿sí? Él está bajo tu resguardo. Entonces le perdona la vida a Villa a Álvaro Obregón, le da un tren para que se vaya, ¿sí? Pero así como había gente que apoyaba que perdonara a Obregón, pues hubo gente, no, ¿cómo lo va a dejar ir? ¿Sí? Si este cuate es un traidor, si estamos en plena guerra, etcétera, ¿saben qué? Deténganme el tren. Da la orden, pero ya no alcanzan a detener el tren, o sea, ya había cruzado de la zona villista, y se salva Álvaro Obregón de ser fusilado por Pancho Villa. Bueno, pues se van a volver a encontrar ahí en la convención de Aguascalientes, porque ahí van a estar los dos en su momento, van a estar ahí los dos. Y Álvaro Obregón en la convención tiene que aceptar que renuncie Venustiano Carranza. Pero fíjense, amigos, cuál es el movimiento aquí. Álvaro Obregón ya tiene, o por lo menos nos deja ver que ya hay un deseo en él de tener todo el poder. Es un general invicto, ¿sí? Es un general invicto hasta ese momento, y él sabe que la fuerza importante es la de Villa. Otra fuerza muy importante es la de Zapata. Y el primer jefe es Venustiano Carranza, que según el plan de Guadalupe no quedaba como presidente, sino a cargo del Poder Ejecutivo, y él tenía que llamar a elecciones, pero él no podía elegirse. Pero ahora lo que quería Carranza era elegirse como presidente. Entonces la convención dice, a ver, vamos a elegir presidente, somos una convención soberana, entonces vamos a elegir un presidente, y le pedimos la renuncia a Villa de la División del Norte, a Zapata del Ejército Libertador del Sur y a Venustiano Carranza, ¿sí?, del Ejército Constitucionalista. Amigos, ¿quién quedaba? Las figuras más fuertes de la revolución quedaban fuera de la jugada, totalmente fuera de la jugada, Villa, Zapata y Carranza. ¿Quién quedaba? Álvaro Obregón, ese que quedaba. Ahí comienza quizá a ver sus aspiraciones, ¿sí?, o surgen sus aspiraciones para llegar a ser presidente de México. Entonces acepta que desconozcan a Venustiano Carranza, ¿sí?, se nombra a Eulalia Gutiérrez como presidente interino,
avanzan las tropas de la convención hacia la Ciudad de México, Carranza se va a Veracruz y Obregón se va a Veracruz. Y ahí le pide perdón a Venustiano Carranza. Y Carranza no le queda de otra. ¿Sí? Aunque lo traicionó en Aguascalientes Álvaro Obregón, no le queda de otra que aceptarle o ofrecerle el perdón porque es el único que lo puede defender. Y efectivamente pues, le da la orden de avanzar y Álvaro Obregón comienza, o sea, ya se queda apoyando el carrancismo y ataca a la ciudad de Puebla, que había sido tomada por los zapatistas, le gana a Emiliano Zapata, ¿sí? Y posteriormente avanza con sus trenes, que ya había salido Villa de la Ciudad de México, avanza con sus trenes hacia el Bajío y se va a enfrentar con Pancho Villa. Y es entonces que se dan las batallas, pierde el brazo, reduce al villismo, ¿sí? Y logra pues que Venustiano Carranza tome la presidencia de México, se da la Constitución del 17, pero Obregón quiere el poder. Realmente Obregón quiere el poder. Entonces se da el plan de Agua Prieta, donde se levantan en armas Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y otros generales más, para quitarle la presidencia a Venustiano Carranza. Y bueno, ya platicamos aquí la muerte de Carranza, de Rodolfo Herrero, pero detrás de la muerte de Carranza está Obregón y está Calles, ¿sí? E inclusive de la Huerta. Queda de la Huerta como presidente interino, solamente para abrirle el camino a Álvaro Obregón, que queda como presidente en 1920, ¿sí? En noviembre de 1920, que ahí, licenciada y amigos, no sé si ustedes sepan esto, cuando nosotros vemos la ceremonia de cambio de presidente en México, la ceremonia pues se hace en la mañana, y llega el presidente a la Cámara de Diputados y entrando así, el presidente en el momento se quita la banda presidencial, se le entrega al presidente de la Cámara de Diputados y el presidente en ese momento de la Cámara de Diputados le entrega la banda presidencial al nuevo presidente. No sé si ustedes sepan, amigos, que todo eso es protocolario, porque el poder se entrega a las 0 horas, ¿sí? En una reunión privada. Se entrega a las 0 horas. Entonces, por ejemplo, Peña Nieto le entregó a Andrés Manuel a las 0 horas. Fox a Peña Nieto, Fox a Calderón, Calderón a Peña Nieto, etcétera. Todos ellos se entregan el poder a medianoche. Lo que nosotros vemos ahí en la televisión ya nada más es un protocolo ante la Cámara de Diputados, pero el poder ya lo tiene el presidente desde las 0 horas. Desde ese momento ya tiene el poder el presidente. Y eso, el primero que lo hace es Álvaro Obregón. Cuando queda como presidente, le entregan el poder a las 0 horas, y él ya cuando se presenta, ¿sí?, ante la Cámara y todo esto, él ya es presidente, ya tiene horas teniendo el poder. Él es el primero que lo hace, Álvaro Obregón, ¿sí? Queda como presidente Álvaro Obregón, y empieza a mover toda la maquinaria Álvaro Obregón para poner o que lo sucediera Plutarco Elías Calles. Esto va a provocar el problema de la Huertista, ya platicamos aquí de la rebelión de la Huertista, que va a ser el pretexto, sí, que va a tener Álvaro Obregón para empezarse a deshacer de muchísimos militares, tanto él como Calles se empiezan a deshacer de varios militares. Y ¿por qué? Pues porque se ve que Obregón tiene el plan que hizo Díaz, de dejar a su compadre Manuel González y después recuperar el poder. Dicen, es que nunca les vamos a quitar el poder a estos dos. ¿Y cómo fue? Porque estando
Plutarco Elías Calles en la presidencia, modifican la Constitución para que haya reelección. Y ahí se viene abajo, ¿sí?, la mitad de la revolución. Sufragio efectivo, no reelección, ahí se viene abajo. Entonces es cuando muere el general Serrano, muere el general Arnulfo R. Gómez, que ya hemos platicado aquí, en el episodio de masacres, etcétera, y se siguen deshaciendo de muchos generales, y Álvaro Obregón compite para las elecciones, ¿sí? Y resulta triunfador porque era candidato único. Amigos, ahorita los partidos políticos nombran a su candidato. O sea, son institutos políticos que nombran a su candidato para los puestos de gobierno, presidencias, gobernadores, etcétera. En aquellos años no era así como se hacía, sino que de manera individual alguien decía, yo quiero ser presidente, y lanzaba su candidatura de forma individual. Y entonces las instituciones se adherían a la campaña presidencial. Era diferente, hasta que cambia ese orden Lázaro Cárdenas, sí cambia ese orden donde el partido designa directamente al candidato. Pero antes no, entonces lanza su candidatura Álvaro Obregón, dice yo quiero ser presidente, y entonces los grupos políticos se adhieren a la campaña de Álvaro Obregón. O sea, ningún partido lo lanzó, así era el estilo en ese tiempo, ¿sí? Y que fue lo que hizo Madero, por ejemplo, ¿no? Lo que hacía Porfirio Díaz. Lanzo mi candidatura, inmediatamente los grupos se adherían. Bueno, pues es lo que hace Álvaro Obregón. Y pues ya hemos platicado aquí, amigos, de cómo muere Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, pero yo quería hacerles mención de esto, del sentido del humor de Álvaro Obregón, porque cuando va al restaurante La Bombilla, cuando aborda el coche, le dice el jefe de policía, le dice, señor, es que tenga usted mucho cuidado, porque recién habían intentado matarlo, le arrojaron una bomba en Chapultepec, pero la bomba rebotó en el piso, explotó detrás del coche, apenas le causó algún rasguño a Álvaro Obregón, capturaron a estas personas, y bueno, pues todo recayó en los hermanos Pro y en el fusilamiento de Miguel Pro, o el padre Pro, ¿sí? Y le dijeron tenga cuidado, dice Álvaro Obregón, no hay problema con otra bomba, en fin que voy a La Bombilla, va a ser una bomba muy chiquita, no hay problema. O sea, hasta en ese momento hizo bromas Álvaro Obregón, hasta en ese momento hizo bromas, y bueno, yo creo sería la última que se le conoció, porque sabemos lo que pasó en La Bombilla, y Álvaro Obregón no contaba con un equipo de seguridad. Es algo muy curioso, no le gustaba tener un equipo de seguridad, un grupo que lo cuidara. Él siempre se exponía, y alguna ocasión estando en la Plaza de Toros, creo que estaba con Aarón Sáenz, y Aarón Sáenz le dice, es que señor presidente, estamos aquí expuestos totalmente, sí, expuestos, o sea, nadie nos está cuidando. Y Álvaro Obregón diría una frase muy especial, dice, el día que yo me muera va a ser porque el que me mate está dispuesto a cambiar su vida por la mía, ¿sí? Y eso se quedaría por la historia, porque como fue, León Toral cambió su vida por la de Álvaro Obregón, ¿sí? Ahora, el mito o historias o leyendas, pero pues sí se ha quedado como comprobado de que le da 6 disparos y le aparecen más de 10 orificios a Álvaro Obregón en el cuerpo, de diferentes calibres. Entonces uno dice, a ver, ¿nada más fue León Toral o quién más estuvo detrás del asesinato de Álvaro Obregón? Y pues todo el mundo afirma que detrás de ese asesinato estuvo Plutarco Elías Calles. No se ha podido comprobar,
pero es como un rumor popular desde aquellos años de que el que estuvo detrás fue Plutarco Elías Calles, y no porque él mandara a León Toral a matar a Obregón, sino porque él sabía que lo iban a matar, y permitió que lo mataran. ¿Sí? Él lo pudo haber evitado, pero le convenía que Álvaro Obregón, ¿sí?, muriera, pues para dejarle el campo libre políticamente. Entonces, pues ya, imagínense, murieron todos: Zapata, Villa, Carranza, Obregón, pues mueren todos, el único que queda es Plutarco Elías Calles. Y bueno, me fui un poquito sobre la vida de Obregón porque mucho del ejército constitucionalista pues era Álvaro Obregón. Sí, los triunfos del ejército constitucionalista pues son los triunfos de Álvaro Obregón, que al final se retiró, o terminó invicto durante la revolución. Y yo quería comentarles, me queda un poquito de tiempo para platicar de dos personajes así muy rápido, licenciada, si me permite. Adelante. La muerte del general Lucio Blanco. La muerte del general Lucio Blanco, que es una muerte muy... Bueno, Lucio Blanco era carrancista, totalmente carrancista. Entonces, cuando viene la rebelión de Agua Prieta, o el plan de Agua Prieta, él se tiene que exiliar de México, y esto pues le va a costar la vida a Venustiano Carranza. Entonces Lucio Blanco quiere vengar la muerte de Venustiano Carranza, quiere vengar su muerte. Lucio Blanco fue un general muy prominente dentro del ejército constitucionalista. Entonces, el 2 de junio del 22, ¿sí?, él se había puesto de acuerdo con el general Francisco Murguía para levantarse en contra de Álvaro Obregón, que estaba en la presidencia, pero le ponen una trampa a Lucio Blanco. Entonces él cruza por el río Bravo, ¿sí?, y entonces supuestamente va a haber gente que lo va a apoyar. Por eso les digo, Álvaro Obregón tenía el control de todo y Plutarco Elías Calles tenían el control de todo, ¿sí? Entonces Lucio Blanco se sube a una canoa del lado americano, porque lo van a cruzar el río Bravo para entrar a México e iniciar una rebelión contra Álvaro Obregón. Entonces, dos revolucionarios, Ramón García y Aurelio Martínez, lo van a ayudar a subirse a la canoa, y cuando les tiran la mano al general Lucio Blanco para que suba, le dan el jalón y ahí le ponen una esposa, ¿sí? O sea, Ramón García trae una esposa y le pone la otra parte, se la pone en la muñeca a Lucio Blanco. Y entonces Aurelio Martínez trae otra esposa en su muñeca y esposa de la otra mano a Lucio Blanco. Entonces lo traen esposados, ellos lo van deteniendo, lo traen esposado. Entonces avanza la lancha hacia el lado mexicano, y cuando ve Lucio Blanco que lo están esperando ya del otro lado, esto es muy rápido porque ellos forcejean, pero lo tienen agarrado entre los dos, y les digo esposado. Entonces ve que hay varios hombres que ya lo están esperando, y Lucio Blanco se arroja de la canoa, ¿sí?, se arroja de la canoa y arrastra con esto a Ramón García y a Aurelio Martínez. Los arrastra. Entonces la gente que estaba en la orilla empiezan a disparar, importándoles muy poco pegarle a sus propios hombres. Y efectivamente los hieren, pero hieren a Lucio Blanco, pero no lo matan. Y Lucio Blanco intenta nadar otra vez hacia el lado americano, pero jalando dos cuerpos, dos cadáveres, ¿sí?, agarrado de las esposas. Entonces no puede nadar y terminan muertos los tres en el río Bravo. Les digo, todo esto pues formaba parte, como les dije, Álvaro Obregón aprovecha
para deshacerse de muchos enemigos políticos cuando es presidente del 20 al 24. Y bueno, tiene muchos hechos curiosos Álvaro Obregón. Les platico uno rápido todavía, amigos. Cuando Álvaro Obregón entra a la Ciudad de México, les digo, él avanza de Teoloyucan, avanza a la Ciudad de México. Él agarra a los ricos de la Ciudad de México, a los comerciantes y al clero, ¿sí? Al clero, y les pide dinero, ¿sí? Les pide dinero para sostener a la tropa, al ejército constitucionalista. Entonces algunos comerciantes dicen, yo no tengo dinero, y el clero definitivamente dice, no tengo dinero que darte. Ah, ¿cómo no? Sí tienes, el clero siempre tiene dinero. Y agarra y dice, no, pues no tengo. Dice, pues agárramelos a todos. Y a todos los sacerdotes de origen no mexicanos, o sea, que eran extranjeros, a todos los corre del país y los manda a sus países de origen. Y los sacerdotes que eran mexicanos, los pone a barrer las calles. Y ustedes pueden ver en el archivo Casasola fotografías de los sacerdotes barriendo las calles, e igual comerciantes que no habían querido aportar para el ejército constitucionalista. Entonces, pues se nos termina el tiempo, licenciada, y pues era platicar un poquito de este ejército constitucionalista y de sus cabezas, que fue Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, licenciada. Muchas gracias, profesor. Y bueno, la vez pasada se quedó un mensaje que bueno íbamos a leer, pero bueno, ya el profesor aclaró la cuestión de los bilimbiques, del dinero y de la situación que bueno, se había comentado hace como 3 programas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, eso, y también quiero, amigos, hacerles una aclaración. Parece que dije que en Palacio de Minería se presentaba el 30, el profesor. No, es viernes 31, viernes 31 de marzo a las 7 de la noche, así que sí vas a poder ir, amiga, así que discúlpenme porque creo que sí dije 30, pero no, es viernes 31. Y pues otra cosa que les iba a comentar es que el profesor este fin de semana, no fue fin de semana, ¿cuándo fue su conferencia en Ciudad Hidalgo, profesor? La semana pasada. La semana pasada fue el miércoles o jueves. Jueves, ¿verdad? El jueves tuvo una conferencia en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, y pues saludamos a todos los profesores, a los alumnos que estuvieron en su conferencia. Fue una conferencia no de historia, pero bueno, también fue relacionada un tanto. Le agradecemos a todos su asistencia, también a la doctora Esmeralda Arreola, y también a nuestro amigo que estuvo por allá, Luis Cetina, que él es seguidor, nos escucha aquí en Urus Radio, y nos encontró por allá y nos saludamos. Pues muchas gracias Luis, y te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Sí, fue una grata sorpresa. Nos invitaron a dar una conferencia de psicología y bueno, sí, hablamos un poquito de historia, no podemos evitarlo, pero de pronto me dice la licenciada que nuestro amigo Luis Cetina, sí. Luis, él nos escuchaba en Urus Radio, o sea que nos conoció por Urus Radio, aunque nosotros íbamos a hablar de psicología ahí en el TEC de Ciudad Hidalgo. Sí, y bueno, saludamos rapidísimo a todos nuestros amigos que están aquí en el chat. Muchísimas gracias por estarnos acompañando lunes tras lunes. Saludamos a Eduardo Vázquez y Gloria Álvarez, que es tataranieta de Juan Álvarez. Y bueno, también saludamos a los niños Samantha y César Olmos, y a Santiago Castillo. También saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Guanajuato, San Luis Potosí,
Sí, Sonora, Hidalgo, Puebla, Durango, Querétaro, Veracruz, Coahuila, Colombia, Oaxaca, Michoacán, Baja California, también en la delegación Tláhuac nos escuchan, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Canadá. Pues bueno, gracias a todos ustedes, amigos, y pues ya se nos acabó el tiempo. Que estén muy bien, cuídense mucho, los esperamos por acá el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Si no nos pueden escuchar los lunes, pues en el recalentado, en Spotify y otras plataformas. Cuídense, que estén muy bien, les mandamos un fuerte abrazo y por acá los esperamos. Hasta luego. También recuerden que nos pueden mandar mensajes, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahora sí nos vamos. Cuídense. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.